Muy buenas, amigos. Hoy los invito a acompañarme en un recorrido profundo, casi íntimo, por la vida de Marcela Gándara. Una artista que no solo ha sabido conquistar multitudes con su voz, sino que también carga consigo una historia tejida con esfuerzo, momentos de sombra y victorias silenciosas que no todos conocen. ¿Quién es realmente Marcela Gándara? Más allá de una cantante, es una mujer con una fuerza admirable, cuya trayectoria trasciende los escenarios y nos revela una dimensión mucho más humana. En este episodio, vamos a levantar el telón de su vida. Vamos a explorar esos episodios de lucha, crecimiento y las verdades que permanecieron alejadas de los reflectores. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de esta historia que promete emocionarte y sorprenderte. Abróchate el cinturón, porque estás a punto de embarcarte en un viaje que te hará ver a Marcela con nuevos ojos. Vamos juntos a desentrañar la esencia de la artista y de la mujer detrás del nombre. Era un caluroso día de agosto de 1983, cuando en las calles soleadas de Ciudad Juárez vino al mundo Marcela. Una ciudad fronteriza, vibrante y llena de contrastes, que sería el telón de fondo de una historia musical destinada a cruzar fronteras y tocar almas en distintos rincones. Desde pequeña la música era parte del aire que respiraba en casa. Su padre, hombre de profunda espiritualidad y gran sensibilidad, veía en las melodías algo más que arte, veía un vehículo para lo trascendente. La música no era solo un pasatiempo, era casi una oración cotidiana que llenaba los espacios del hogar, transformando lo ordinario en algo sagrado. La iglesia local fue su primer escenario, su primer público. Desde niña, Marcela observaba maravillada a los músicos del grupo de alabanza, con ojos que brillaban cada vez que el pastor Marcos Witt dirigía las presentaciones. Él no era solo un líder espiritual, era para ella una figura inspiradora. Un ejemplo de cómo la música podía ser puente entre lo humano y lo divino. A los 12 años, su voz empezó a dejar huella en el coro infantil. Aunque aún joven, su timbre tenía una pureza y una calidez que tocaban de manera especial a quienes la escuchaban. La comunidad pronto percibió que había algo único en ella, una conexión que trascendía las palabras y llegaba directo al corazón. Pero fue a los 18 años cuando la historia comenzó a tomar un rumbo más definido. Recibió la invitación para formar parte del grupo principal de alabanza de su iglesia. Y allí, sobre ese escenario sencillo pero cargado de significado, Marcela entendió que su canto no era solo interpretación, era testimonio. Cada canción se convertía en una conversación directa, una forma de transmitir mensajes que las palabras solas no podían expresar. Ciudad Juárez, con su mezcla de culturas, sus retos cotidianos y su inquebrantable esperanza, forjó su carácter musical. Entre los ecos de la ciudad y los himnos de la iglesia, Marcela fue delineando una identidad propia, una voz que no solo cantaba, sino que comunicaba algo más profundo. Su padre la alentaba siempre con una frase que jamás olvidó. La música es un lenguaje que une las almas. Y esas palabras se convertirían en su brújula, guiándola no solo en su carrera, sino también en su caminar personal. Los primeros años de su vida fueron como una partitura en construcción. Cada experiencia, cada acorde, cada instante vivido entre esas paredes llenas de música, iba componiendo una melodía que, sin saberlo, estaba destinada a ocupar un lugar especial en la música cristiana. Nadie podía imaginar entonces el viaje que apenas comenzaba. ¡Qué retos! ¡Qué alegrías! ¡Qué giros inesperados le aguardaban! Su destino parecía estar marcado, y la música, sin duda, sería el sendero que la llevaría a conquistar nuevos horizontes. Y así fue como, casi por obra del destino, el encuentro con Jesús Adrián Romero llegó para marcar un antes y un después en su camino. En ese pequeño universo donde los talentos no pasan desapercibidos, Jesús supo ver en Marcela algo diferente, algo que merecía ser llevado más allá de las paredes de su iglesia.
Ese encuentro no solo abriría puertas, sino que daría inicio a una nueva etapa que transformaría su vida para siempre. Su voz no era simplemente un instrumento, era un relato en sí misma, una historia tejida en cada nota, un hilo invisible que conectaba corazones. Así fue como Bastavo Producciones decidió abrirle las puertas a Marcela, no como protagonista todavía, sino como corista de apoyo. No era el escenario principal que muchos soñaban, pero sí era el primer peldaño de una escalera que prometía llevarla muy lejos. Cada show, cada ensayo, cada pequeño instante sobre el escenario era, para Marcela, una oportunidad de aprender. Estar cerca de artistas consagrados no solo le permitía observar, la transformaba. Su talento, aún en estado puro, comenzó a moldearse, a pulirse, a convertirse en algo único. Las primeras colaboraciones serían fundamentales en su camino. Los nombres más reconocidos del ámbito musical cristiano empezaron a notar que en Marcela había algo más que una buena voz. Había una capacidad innata para transmitir emoción, para contar historias sin necesidad de palabras, solo con la intensidad de su interpretación. Y entonces llegó 2006, un año que quedaría marcado como el inicio de algo extraordinario. Su primer álbum, Más que un anhelo, vio la luz no solo como un debut discográfico, sino como una verdadera declaración de principios. Cada canción contenía fragmentos de su historia, de su fe, de sus batallas más íntimas. El disco no seguía simplemente las fórmulas tradicionales de la música espiritual. Ofrecía una mirada fresca, honesta, profunda, que hablaba directamente al corazón de quienes lo escuchaban. Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos quedaron sorprendidos. ¿Cómo podía una artista tan joven escribir con tanta madurez, con tanta alma? Su capacidad para crear letras sinceras, unida a una musicalidad auténtica, la hicieron brillar de inmediato. Marcela no era solo una voz más. Era una narradora de emociones, una intérprete que convertía cada canción en un puente hacia el alma. Jesús Adrián Romero, quien había jugado un papel clave al impulsarla, veía con admiración su crecimiento. Él sabía, desde aquel primer encuentro, que en Marcela había algo especial. Y no se equivocó. Los conciertos empezaron a llenarse. Cada presentación era mucho más que un simple evento musical. Era un encuentro, un espacio de conexión emocional y espiritual. Marcela descubría con asombro que su música tenía la capacidad de atravesar barreras invisibles, de acompañar a las personas en sus momentos más profundos y vulnerables. Pero el viaje apenas comenzaba. ¿Qué desafíos le esperaban? ¿Qué nuevos horizontes alcanzaría aquella joven que recién estaba descubriendo la amplitud de su talento? Lo que sí era seguro, la música cristiana no volvería a ser la misma. Su carrera entró en una nueva etapa. Tras el éxito inicial de Más que un anhelo, los escenarios crecieron y los aplausos llegaron desde distintos rincones del continente. Y fue Tú estás aquí, la canción que terminó de sellar su lugar en el corazón del público. No era solo una melodía hermosa, era una afirmación poderosa, un mensaje de esperanza que resonaba profundamente. Las radios cristianas no dejaban de reproducirla. Y los oyentes la cantaban como si fuera su propia oración. Cada verso, cada estribillo, era adoptado como parte de sus propias vivencias. Tiempo después llegó Supe que me amabas, una canción que no solo consolidó su carrera, sino que abrió nuevas puertas. La profundidad de su mensaje trascendía las notas. Hablaba de amor, de fe, de un vínculo inquebrantable que iba más allá de lo visible. Marcela tenía ese raro don: transformar experiencias personales en himnos universales. Las colaboraciones siguieron ampliando su alcance. Artistas reconocidos buscaban sumar su voz, su sensibilidad, a proyectos conjuntos. Cada dueto, cada participación, era una oportunidad de expansión, de mostrar su versatilidad, de conectar con nuevos públicos sin perder su esencia. Los álbumes llegaron uno tras otro, cada uno con su propio color, con su propia historia,
pero todos manteniendo esa esencia que definía a Marcela: autenticidad, profundidad, cercanía. Su música superaba los límites del género. Era arte puro, música que abrazaba, que acompañaba, que sanaba. El reconocimiento internacional no tardó en tocar a su puerta. Giras por distintos países confirmaban que su mensaje era universal. De México a Argentina, de escenario en escenario, Marcela se transformaba en un fenómeno musical. Los premios comenzaron a llegar, pero no eran simples trofeos, eran símbolos. Símbolos de miles de vidas tocadas, de corazones transformados a través de sus canciones. Cada galardón representaba historias anónimas que encontraron consuelo, fuerza o fe en sus letras. Las redes sociales amplificaban ese impacto. Miles, millones de seguidores compartían sus canciones, sus mensajes, creando una comunidad vibrante, conectada por la música. Marcela ya no era solo una artista. Era una voz que acompañaba a toda una generación. En el vasto escenario de la música cristiana, pocas voces han resonado con tanta profundidad como la de Marcela Gándara. Su travesía artística no solo ha sido un reflejo de talento, sino también de una vida marcada por desafíos, superaciones y una fe inquebrantable. Desde sus inicios en Ciudad Juárez, Marcela encontró en la música un refugio y una forma de expresión espiritual. Su participación en el grupo de alabanza de su iglesia local fue el primer paso hacia una carrera que la llevaría a colaborar con reconocidos artistas del género, como Jesús Adrián Romero y Marcos Witt. Estas colaboraciones no solo enriquecieron su experiencia, sino que también la posicionaron como una voz distintiva en la música cristiana contemporánea. El lanzamiento de su álbum debut, Más que un anhelo en 2006, marcó un hito en su carrera. Con canciones que abordaban temas de fe, esperanza y amor, Marcela logró conectar con una audiencia que buscaba mensajes profundos y auténticos. Su capacidad para transmitir emociones a través de sus letras y melodías la consolidó como una de las artistas más influyentes del género. Sin embargo, detrás de los escenarios y los aplausos, Marcela enfrentó desafíos personales que pusieron a prueba su fortaleza. Su matrimonio con Brice Manderfield, que en un principio parecía ser una unión sólida, eventualmente culminó en una separación que la llevó a un proceso de introspección y sanación. Durante este periodo, la ansiedad se convirtió en una compañera constante, desafiando la imagen pública de una artista siempre fuerte e inspiradora. A pesar de las adversidades, Marcela encontró en la música una herramienta de curación. Sus composiciones comenzaron a reflejar una vulnerabilidad más profunda, permitiendo a su audiencia ver a una mujer real, con luchas y emociones genuinas. Esta autenticidad fortaleció aún más el vínculo con sus seguidores, quienes encontraron consuelo y esperanza en sus canciones. Además de su carrera musical, Marcela decidió ampliar sus horizontes académicos, estudiando marketing y negocios internacionales. Esta decisión no solo le proporcionó nuevas herramientas para gestionar su carrera, sino que también evidenció su deseo de crecimiento personal y profesional. Uno de los momentos más significativos en su trayectoria reciente fue su presentación en Monterrey durante el Vuelvo Tour en 2025. En este concierto, Marcela abordó temas de unidad y ecumenismo, promoviendo la idea de que la fe trasciende las denominaciones religiosas. Su mensaje, aunque recibido con entusiasmo por muchos, también generó debates entre líderes religiosos más conservadores. La historia de Marcela Gándara es un testimonio de resiliencia, autenticidad y compromiso con su fe y su arte. A través de los altibajos de la vida, ha demostrado que es posible transformar el dolor en inspiración y que, con determinación, se pueden superar incluso los desafíos más difíciles. Su retorno, aunque discreto, tenía un peso emocional que trascendía lo artístico. Marcela no solo volvía como cantante, sino como alguien transformada, una mujer que había atravesado las sombras y ahora hablaba desde un lugar de madurez y autenticidad. Cada escenario se convertía en un espacio sagrado, no solo para cantar, sino para sanar colectivamente.
Los fans que la habían acompañado desde sus inicios percibieron la diferencia. Su voz, antes cristalina y perfecta, ahora llevaba matices nuevos. Una vulnerabilidad palpable, una profundidad emocional que resonaba con las historias de quienes la escuchaban. No eran canciones para cantar en masa, sino para interiorizar en silencio, para orar, para llorar. Su repertorio también cambió. Aunque seguía interpretando algunos de sus clásicos, comenzó a incluir nuevas composiciones que hablaban de reconciliación, de gracia en medio del dolor, de esperanza después de la pérdida. Canciones como Clean Silas Renacer o En el silencio te encontré. No buscaban llenar auditorios, sino acompañar almas en sus propios procesos. La industria musical, acostumbrada a medir el éxito en números y rankings, no sabía muy bien cómo clasificar esta nueva etapa de Marcela. No era la típica artista de radio ni la figura de marketing predecible, pero paradójicamente, su autenticidad comenzó a atraer a un público más amplio, no necesariamente religioso, que encontraba en sus letras un lenguaje universal de humanidad, fe y vulnerabilidad. Además de los conciertos, Marcela empezó a participar activamente en retiros espirituales y espacios de mentoría para jóvenes artistas cristianos. Allí, compartía no solo técnicas vocales o consejos de carrera, sino su experiencia de vida, las caídas, los errores, las dudas, las reconciliaciones. Su historia se convirtió en ejemplo de que la fe no siempre es lineal, pero que incluso las grietas pueden ser canales de luz. Las redes sociales, que en otro tiempo habían sido un campo de batalla, ahora eran usadas por Marcela como plataformas de diálogo profundo. En lugar de alimentar debates teológicos sin fin, comenzó a publicar reflexiones, devocionales y pequeños fragmentos de canciones inéditas que invitaban a la introspección. Su comunidad digital se transformó en un espacio seguro, donde miles encontraban consuelo y ánimo. Algunos críticos decían que había perdido potencia comercial. Otros, que su mensaje se había vuelto demasiado introspectivo. Pero para Marcela, esas opiniones carecían ya de peso. Su meta no era agradar a las masas, sino ser fiel a la historia que Dios estaba escribiendo en su interior. A medida que pasaban los años, su influencia dejó de medirse en premios o charts, y comenzó a contarse en testimonios de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su música y su vulnerabilidad. Historias de jóvenes que encontraron esperanza en medio de la depresión. Matrimonios restaurados tras escuchar una de sus canciones. Personas alejadas de la fe que regresaban, no por un dogma, sino por la empatía y humanidad de su mensaje. La historia de Marcela Gándara, lejos de haber alcanzado un final, seguía expandiéndose como un río que encuentra nuevos cauces. La niña de Ciudad Juárez que soñaba con cantar, había crecido para convertirse en mucho más que una artista. Era ahora una mensajera de esperanza, una narradora de historias rotas y redimidas, una voz que, aún en el silencio, seguía cantando. ¿Qué nuevos caminos le aguardaban? ¿Qué melodías aún sin escribir resonaban en su alma? Solo el tiempo lo diría. Pero si algo era seguro, era que la historia de Marcela Gándara, igual que su música, continuaba invitándonos a escuchar, a sanar y a creer. En esta nueva etapa, Marcela Gándara comenzó a soñar con proyectos que trascendieran incluso la música. Su deseo de impactar vidas de manera integral la llevó a fundar una organización sin fines de lucro, Voces de Esperanza, dedicada a acompañar a personas en procesos de sanación emocional y espiritual. La fundación ofrecía talleres, retiros, asesorías psicológicas y espirituales, creando un espacio seguro donde la fe y la salud mental podían dialogar sin juicio. Lo que empezó como una pequeña iniciativa local, rápidamente se expandió. Las historias de quienes pasaban por Voces de Esperanza comenzaron a viralizarse en redes sociales. Testimonios de personas que encontraron consuelo, herramientas y nueva perspectiva a través de los encuentros facilitados por Marcela y su equipo. Marcela no abandonó la música, pero ahora cada álbum,
Cada presentación en vivo era parte de una narrativa más grande. Su último proyecto musical, Cicatrices que cantan. Fue un disco conceptual en el que cada canción relataba una historia real de alguien que había atravesado una crisis emocional o espiritual. Colaboró con artistas de diferentes géneros y denominaciones, reforzando su visión de unidad y diversidad dentro de la fe. El impacto fue inmediato. Las canciones no solo ocuparon lugares destacados en plataformas digitales, sino que fueron utilizadas en terapias, grupos de apoyo y contextos eclesiales como recursos para hablar de temas que antes eran tabú. Depresión, abuso, pérdidas, ansiedad. Además, Marcela comenzó a desarrollar programas de mentoría para mujeres jóvenes, enfocándose en empoderarlas no solo en su fe, sino en su rol en la sociedad, en la música, en sus carreras. Su mensaje era claro. Ser cristiana no significa reprimir sueños ni callar dolores, sino vivir plenamente desde la verdad y la gracia. Las invitaciones internacionales crecieron, desde foros sobre salud mental y espiritualidad hasta cumbres sobre liderazgo femenino. Marcela llevó su testimonio más allá del universo cristiano, mostrando que la espiritualidad auténtica trasciende etiquetas religiosas. La relación con su público se volvió más íntima. Al finalizar sus eventos, Marcela solía quedarse a escuchar las historias de quienes la esperaban. El verdadero ministerio está en escuchar, decía. Sus redes no solo eran vitrinas de promoción, sino diarios abiertos donde compartía sus propias luchas, avances, recaídas y victorias, generando una comunidad de apoyo mutuo. Algunos sectores conservadores seguían criticándola, acusándola de diluir el evangelio o de mezclar demasiado la psicología con la fe. Pero Marcela ya no respondía con polémica. Su vida misma era su argumento. Vidas restauradas, matrimonios sanados, jóvenes rescatados de la desesperanza. En uno de sus conciertos más emblemáticos, en el Auditorio Nacional de México, Marcela cerró con una frase que resumía su jornada. Las cicatrices no nos hacen menos santos, nos hacen más humanos. Y en nuestra humanidad, Dios sigue obrando milagros. Aquel aplauso no fue solo por la música, fue un reconocimiento a la valentía de una mujer que había decidido vivir y cantar desde sus heridas, transformándolas en fuentes de sanación colectiva. ¿A dónde la llevaría este camino? ¿Qué nuevas canciones, encuentros, proyectos nacerían de esta fase? La historia de Marcela Gándara demostraba que cuando el arte nace de la verdad, su eco es imposible de silenciar. Mientras las luces se apagaban y el eco de las últimas notas se desvanecía en cada auditorio que visitaba, Marcela Gándara sabía que su misión apenas comenzaba, porque al final, la música era solo el principio de una conversación más profunda, más humana. Cada testimonio que recibía, cada carta, cada abrazo al final de un evento, era un recordatorio de que su historia no era solo suya. Era la historia de muchos que, como ella, habían caído, se habían quebrado, pero también habían encontrado fuerza para levantarse, para volver a creer. Marcela se había convertido en algo más que una voz melodiosa. Era una mensajera de esperanza. Alguien que, a través de sus cicatrices, iluminaba los caminos oscuros de otros. Y así, su legado trascendía escenarios, rankings y listas de éxitos. Su mayor premio era cada vida tocada, cada corazón restaurado. Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos que la historia de Marcela Gándara no es solo la historia de una artista cristiana exitosa. Es la historia de una mujer valiente, auténtica, que eligió la vulnerabilidad sobre la perfección, la verdad sobre las apariencias, la compasión sobre el juicio. Y si algo nos deja su recorrido es esta verdad poderosa. Las heridas no nos definen, pero sí pueden transformarnos en canales de sanación para otros. Gracias, Marcela, por enseñarnos que la fe no es huir del dolor, sino abrazarlo con la certeza de que Dios sigue obrando, incluso en medio de las grietas. Amigos,
Así cerramos este viaje por la inspiradora historia de Marcela Gándara. Si este relato tocó tu corazón, si alguna parte resonó contigo, déjalo en los comentarios. ¿Qué enseñanza te llevas de su vida? ¿En qué momento sentiste que su historia se conectó con la tuya? No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita, para que no te pierdas las próximas historias increíbles que estamos preparando. Hasta el próximo video. Y recuerda, tu historia también puede ser una canción de esperanza para alguien más.